Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia. Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Yakimi y Finger. No solo eso, sino que además siguen vivos. Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad. Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor. Macho, lo que yo siempre quise. Y mirá, nos hizo unos setas de bronce. En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros. Profesor Dinosaurio, experto en criptoseña, paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores. Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela. Que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto. ¿Me estás tomando el pelo? Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos. Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas. Bueno, Ulises, terminó cosplay para todos. Me acaban las lentejuelas. Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán? Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño. Júntense en todos que yo saco la foto oficial. Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter. Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. Buenas noches y bienvenidos al programa número 625 de Perdidos en el Éter. Wow, 625, impresionante esto, che. ¿Cómo estás, ese? Bien, ¿cómo está todo por allá, Magnus? Todo tranqui, acá, un Montevideo invernal. No diremos más para no sonar como unos viejos. Sí, hoy evité algo de clima, pues como ya demasiado, todos los días, los programas, ¿cómo está el tiempo acá? Todos los programas. Me duele la rodilla, qué sé yo, así. La asiática. Bueno, hoy vamos a ver, y para cuando escuchen el programa quizás hayamos solucionado esto. Hicimos hace ya casi 10 años algún programa de esto de leyendas urbanas del cómic, o misterios del cómic, no sé. ¿Por qué? Porque la mayoría del material lo saco de Comic Book Urban Legends, o ahora creo que se llama Comic Book Legends nada más. Revealed de Brian Cronin en cbr.com, que es una cosa muy interesante. Y por un lado, a ver, es un programa más fácil de producir que otros, vamos a ser sinceros. Estoy levantando el material, lo estoy compilando, lo estoy acomodando, lo estoy curando y seleccionando. Pero bueno, es un programa más fácil de producir, más fácil de editar, capaz, porque cada tanto merecemos hacer un programa que no sea de 3 horas, ¿no? Exactamente. ¿Pero por qué? ¿Qué tengo que solucionar? Porque, bueno, Brian Cronin arma su columna y tiene un par de columnas paralelas en su propia página, o tenía, sobre entretenimiento, en general, televisión, cine, similares, con ¿es verdad que tal cosa? Tipo, Stan Lee una vez se enojó con Kirby porque no le puso mostaza al pancho y entonces cambió tal cosa en la historia. Falso. Y toda la investigación, ¿no? Probablemente es cierto. No sé qué. De ahí para arriba. Pero yo creo que ese formato funciona mejor escrito que hablado, que en podcast. En podcast mejor funciona contar la historia, qué sé yo, capaz con un poquito de intriga. Y por otro lado, algunos son leyendas urbanas como ¿es verdad
que las cenizas del guionista y editor Mark Grunwald están mezclados, creo que es Mark Grunwald, están mezclados con un run de un TPB de Escuadrón Supreme. No es Grunwald, eso no me acuerdo de quién es. ¿Es verdad que en tal número de New X-Men, Ethan Van Sciver escondió en el arte la palabra sex en todas las páginas? Sí, es verdad, etc. Es así. Pero pasa que hay otras que son historias detrás de escena que están interesantes y que yo no sé si llamarlos leyendas urbanas o qué, ¿no? Simplemente son historias detrás de escena, así que no sé si llamarlo leyendas entre telones, pero es más parecido al Star Wars Stories que hacemos todos los diciembres que a leyendas de verdad. Así que veremos si se nos ocurre con otro nombre, ¿no? Sí. Leyendas urbanas está bueno en realidad como nombre. Porque sí, puede ser. Es que son esos, siempre sí, o rumores, no sé cómo sí. Pasa que algunos vas a ver que no son rumores, que son cuentos nomás. Son historias reales que pasaron. Y encontré un par que me gustaban, que ya tenía preseleccionados de antemano, hace años, y dije, qué bueno que está para hacer un programa temático. Y como habrán visto en la lata, el programa temático es de la Segunda Guerra Mundial. De casualidad es junio y hace unos días fue aniversario del día D. Pura casualidad, ¿no? Pura casualidad. Pero te tiro como adelanto. Los nazis se enojan con una historieta de Superman y la refutan. La refutan, ¿sí? Ok, whatever. En Francia, la Francia ocupada por los nazis son desafiados por un superhéroe de traje y corbata y otro de capa que no usan máscara, pero que son bastante familiares. Mira. En Noruega, otro superhéroe, ahora sí enmascarado, le da esperanza al pueblo y ayuda a la resistencia. Esa me la sé. Esa es conocida, es un poco conocida. En Estados Unidos, uno de los superhéroes más famosos del mundo hoy día debuta en una revista que era una imitación de la Reader's Digest. Mira. También, ¿cuál es la razón por la cual Captain America Comics número 1 salió de apuro? ¿Y por qué y cómo, después de eso, Joe Simon y Jack Kirby precisaron protección del gobierno de Nueva York? Interesante. Además, el cómic que predijo un hecho pivotal de la Segunda Guerra Mundial y el dibujante de cómics que se convirtió en uno de los héroes que dibujaba, de la forma más literal posible, sin ser del todo literal. Mira. Eso es lo que tenemos para hoy y casi tengo escrita el texto para el programa, ¿no? Para postear el episodio. Buenísimo. Les recordamos que en bit.ly/perdido, encuentran las principales formas de escucharnos, de vernos, etcétera, en las redes sociales. Y, por ejemplo, tenemos algunos mensajes, como este mensaje de Chapo en Evox, el programa 622 de Andor, que dice: otra rara avis del análisis de series. ¡Qué genialidad! ¡Excelente! Signo de exclamación. Por ahí dicen que tienen un grupo de oyentes muy fieles. Les aviso que por lo menos de mi parte los escucho y disfruto porque lo que hacen es superlativo. Gracias por los minutos donde permiten creer que vivimos en un mundo donde se racionaliza sobre una cultura general y con metodología en el abordaje de las temáticas. Nos ponemos colorados. Me está diciendo que racional y con metodología es un montonazo. Agradezco, gracias. Salado. Yo creo que ni nuestros padres. No, mi viejo no, ni pedo. O sea, yo sé perfectamente que mis padres jamás escucharon un episodio de Perdido Excelente. Yo sé que los míos tampoco, el otro. Bueno, los tuyos todavía pueden. Los míos todavía pueden, es verdad. Sí. Pero no creo que lo hagan. ¿Qué me hace? Bueno, y dice Juan Sobrado, en el último Nerdoteca, dice: qué bueno que está este programa. Lástima que este mes no me dio para leerlo, pero que quede en la lista de pendientes. Muchas gracias. Bien, gracias, sí, muchas gracias, Juan. En Spotify lo dejó. Por cierto, ya antes de que larguemos el post, que se me ha atrasado un poquito, no, yo lo largué, pero se me había atrasado un poquito el post del cómic de la Nerdoteca. El cómic de junio es el primer volumen de Carta Tsubasa, Supercampeones. Imperial Bizcocho me mandó un mensaje preguntando dónde podía conseguirlo, porque donde él buscaba mangas por lo general no lo encontraba. Y este y el de Asterix yo los tenía en una carpeta de Drive, de Google Drive, que voy a armar una carpeta con un link rápido para que los oyentes habituales sepan que para fin del mes o el principio del mes siguiente ya va a estar el cómic siguiente ahí.
Buenísimo, genial. No tenga ni que pedir el link. El que quiera pedir el link lo pide y se lo pasamos, pero queda en la carpeta para el que lo pida para bajarlo. Incluso, si se le ocurre a Juan leer el de Asterix después, genial. Tal cual. Genial iniciativa, me parece, ¿verdad? Y hablando de Imperial Bizcochos, en el 624, el anterior, el de Karate Kid Legends, dejó en Blue Sky un comentario que dice: comentario al escuchar por ahora solo medio episodio. En los torneos legales televisados para el mundo de cualquier deporte también hay mafiosos, y seguramente peores que los mafiosos de torneos ilegales. Sí, claro que sí, Comité Olímpico Internacional, la FIFA, etcétera, ¿no? Sí, o sea, a ver, hacen, por 2 mangos te hacen cualquier cosa esa gente. Sí. Así que bueno. Y sigue el compañero acá Imperial, dice: no voy a mirar la película porque bueno, con poco tiempo hay que improvisar, está muy bien. Solo por curiosidad, ¿realmente Boy Ninja, a.k.a. Cobra Kai, es importante para la continuidad y la trama de la película o solo es anecdótico? Por lo que les entendí parece lo segundo, pero igual pregunto. Sí, efectivamente, como lo charlamos por Blue Sky, es anecdótico, es solamente en la escena post créditos. No precisas saber nada de Cobra Kai. De Cobra Kai, no, nada, absolutamente nada. Y por cierto, justo ahora me mostrabas que Ralph Macchio tiene un cinturón negro de karate, entrenó en karate. Aparentemente no me quedó claro porque, o sea, el link dice, o sea, lo que yo te pasé dice que le dieron un cinturón negro de Goju Ryu. Después en algunos comentarios dicen que ese cinturón negro es un horario, pero que sí tiene un cinturón negro de posta de Shorin Ryu. De Shorin Ryu, Shorinkan, lo que lo convierte en mi primo marcial. Sí, sí, porque son dos ramas de Shorin Ryu. Sí, lo que quiero decir, sí, está. Pariente lejano marcial. Sí, acá dice, Macchio en Wikipedia. Macchio earned his black... Bueno, pero es más cercano que alguien que haga Shotokan o Kyokushin. Sí, ahora desde la óptica mía siempre lo que genera tu árbol familiar marcial es tu maestro y de ahí para arriba. Tu maestro es tu padre de alguna manera. Entonces tus compañeros son tus hermanos y bueno, el resto son... Bueno, pero mi sensei viene de senseis que vienen del mismo sensei que lo entrena a él. Es más lejos el árbol, ¿no? Pues, pariente lejano, primo lejano. Sí. Dice, Ralph Macchio consiguió su cinturón de karate en 2025. Dijo que antes de filmar Cobra Kai fue entrenado en Goju Ryu Okinawa en estilo defensivo, pero dice que para Karate Kid Legends la World Karate Federation le dio un cinturón negro. No dice más nada, no dice eso, como decías, era parecía un comentario de alguien. Sí. Tiene un poco de entrenamiento, pero el cinturón negro parece ser honorario en realidad. Sí, honorario, parece el cinturón por karate cosa. Sí. Y ¿cómo se llama? Vimos también que los actores de Sam y de Robbie siguieron entrenando por fuera de la serie en Karate Okinawa. Nice. Sí, son Miyagi-Do ¿Te entregaban en Goju? Decía que era okinawense lo que vi, no decía exactamente qué. Bueno, vamos entonces a escuchar un poquito de música para este programa sobre leyendas de cómic o historias de cómic de la Segunda Guerra Mundial, escuchando un tema que se llama C'est du maquis, aquellos de los maquis, o sea, los pibes de la resistencia francesa. Totalmente. Que está interpretado, hay un montón de versiones, un tema clásico, interpretado por Gilbert Morin, pero fue compuesto en Londres en el 44 por 2 franceses exiliados que participaban de las transmisiones radiales para la Francia Libre, la Resistencia y eso, un músico llamado Frances Chagrin y un periodista y columnista, Maurice Van Mops, que también era dibujante y cartoonist editorial. Así que casi un historietista. Las partituras de la canción fueron tiradas con paquetes con paracaídas por la Fuerza Aérea Británica sobre el territorio alemán francés ocupado por los alemanes. Buenísimo. Y habla, bueno, de los muchachos ahí sin armas, sin comida, peleando, no sé qué, resistiendo. Entonces dije, qué mejor que esto, porque además vamos a tener un par de historias sobre cómics en Francia durante la época. Genial. Perdidos en el éter. Bombardean nazis. Y eso está buenísimo.
Ils se sont enfuis dans la nuit pour ne pas aller en Allemagne, quittant leurs parents, leurs amis, se cachant dans la montagne. Et pour mieux servir le pays, ils ont pris le maquis. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance. Ce sont ceux du maquis, combattant pour la France, bravant le froid, bravant la faim, défiant l'horrible esclavage, bravant la balle, bravant ces chiens, sans jamais perdre courage. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance. Ce sont ceux du maquis, jeunesse du pays. Ils ont bravé tous les périls dans leur âpre lutte secrète, sans souliers, sans pain, sans fusil, descendant de leur retraite, souffrant et luttant jour et nuit, nos amis du maquis. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, combattant pour la France, bravant le froid, bravant la faim, défiant l'horrible esclavage, bravant la balle, bravant ces chiens, sans jamais perdre courage. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, jeunesse du pays. Dès le jour du débarquement, dès l'aurore de la victoire, ils ont frappé les Allemands en plein jour, en pleine gloire, se joignant à tous leurs amis, nos amis du maquis. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont les effectifs, c'est l'armée de la France, contre nazis et miliciens, sans discours et sans bravade, se battant dur, se battant bien, des forêts aux barricades. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, jeunesse du pays. Me confirmaba recién ese fuera del aire que sí, es Mark Grunwald, las cenizas que mezclaron con tinta para un TPB de Squadron Supreme. Hablando de una edición limitada de un obviamente sí, porque no alcanzas las cenizas con no hay suficiente ceniza para una tirada regular. Bueno, muy con la bien, tinta, pero bueno, si para una tirada de aparentemente de un cómic de 1985 de Squadron Supreme. Sí, pero reimpreso después. Murió como a fines de los 90 el hombre. En el 40, si no me acuerdo, sí, 90 y pico, después de una larguísima carrera. Bueno, le puse alguna de estas cuentos, título, y este se llama 999. Porque, como dijimos, la Alemania nazi se esforzó en refutar una historieta de su. En febrero del año 1940, casi 2 años antes de Pearl Harbor y que Estados Unidos entre a la guerra, la revista Look Magazine le pide a Jerry Siegel y Joe Shuster, los autores y creadores de Superman, un Superman que no tiene 2 años de existencia en publicación, o en realidad es una creación anterior de ellos, le pidió que resolvieran la pregunta de cómo terminaría la guerra Superman. La guerra que acaba de empezar. Además. Es una historieta de 2 páginas que está impresa en 2 tintas y son gris negro y rojo, ¿no? Superman tiene un traje blanco de la cintura para arriba, calzón rojo, y las calzas y las botas están en un color rosadito piel que parece que estuviera en calzoncillos y más nada. Durante esas 2 páginas Superman hace mierda a los cañones nazis, las ametralladoras, no sé qué, arresta a Hitler, arresta a Stalin, que era aliado de Hitler en ese momento, y los lleva a ser juzgados por la Liga de las Naciones. En un momento hasta dice que, cuando lo agarra Hitler, le dice: me gustaría pegarte un sopapo bien no ario, pero te voy a llevar entero para que te juzgue. O algo así. Vamos a linkear después en los scans del sitio Superman Through the Ages que los tiene. A los nazis no les gustó esto. Y gracias a un historiador llamado Randall Bitwerk, sabemos cómo respondió. Bitwerk tiene un sitio web sobre propaganda nazi y propaganda de la Alemania Oriental. Esto salió nada más y nada menos a respuesta en Das Schwarze Korps,
el semanario de la CCS. La mierda. En la edición del 25 de abril de 1940. Extractos. Jerry Siegel, un tipo intelectual y físicamente circuncidado basado en Nueva York, es el inventor de una figura colorida con una apariencia impresionante, un cuerpo poderoso y un traje de baño rojo que disfruta de la habilidad de volar por el éter. No, señor nazi, nada que ver con eso. Inventivo israelita, nombró agradable sujeto con el cuerpo hiperdesarrollado y la mente subdesarrollada, Superman. Publicitan ampliamente el sentido de la justicia de Superman como bien apropiado para la imitación por parte de la juventud americana. Como pueden ver, y esta palabra está en inglés y no la conozco, pero debe ser algún insulto para... Sí, no sé cómo se dice en español esto, sadoquitas, saduceos ¿Sodomitas? No, es otra cosa esto, por eso. Saduceos o sadoquitas, una secta judía. Ok. Es como decir fariseos o algo así en general, ¿no? Sí. No hay nada que los saduceos no hagan por dinero. Después describe un poco el cómic y termina diciendo: en un triunfal cuadro final, Superman, conquistador de la muerte, aterriza en los cuarteles generales de los parlanchines de la Liga de las Naciones en Ginebra. A pesar de que las reglas de este lugar probablemente prohíban que la gente entre en traje de baño, Superman las ignora, al igual que ignora las leyes de la física, lógica y vida en general. Trae consigo al maligno enemigo alemán junto con el soviético ruso. Bueno, deberíamos ignorar las fantasías de Jerry Israel Siegel, pero hay un detalle. Las atrevidas aventuras de Superman son las de un escarabajo decolorado. Bueno, no decolorado, sino decolorado del Estado. Trabaja en la oscuridad, en maneras incomprensibles. Clama fuerza, coraje y justicia a las nobles esperanzas de los niños americanos. En vez de utilizar la chance para animar verdaderas virtudes útiles, planta odio, sospecha, maldad, pereza y criminalidad en sus jóvenes corazones. Jerry Siegelak, quizás sea el apellido original de Jerry Siegel, no estoy seguro, o no sé a qué viene con esto, o es una forma de decirle a un judío, apesta. Lo googleé y resulta que Siegelak en alemán es la cera para látex de sellos. Se ve que se le ocurrió que era una forma graciosa de insultar a Jerry Siegel. Pobre la juventud americana que debe vivir en una atmósfera tan contaminada y tan envenenada y ni siquiera notan el veneno que tragan a diario. A la mierda. Qué momento, ¿eh? Sí, tremendo. Qué momento. ¿Qué me contás de el semanario de la CCS refutando a Superman? Estoy claramente sorprendidísimo. ¿Estás sorprendido? Bueno, no. Sí, ahora, es luego que le estén dedicando, supongo que no tenían mucho material para no tenían demasiado material, tuvieron que llenar, bueno, ¿sabes qué? Bueno, vamos a hablar de esta historieta, no sé, porque no se me ocurre por qué carajo está bien justo hablando de un cómic de Superman, no sé si Superman se editaba en Alemania, en esa época creo que no. En Alemania no estoy seguro, pero no creo. Que le llegaban cosas, le llegaban, ¿eh? Sí, seguramente, pero es muy loco, o sea. Estoy buscando si tenemos un nombre del... Si alguien firmó el artículo, no, está caída la página del historiador, lamentablemente, y no está el scan del artículo, porque claro, el artículo de Brian Cronin donde saqué esto es de 2006. Entonces, algunas cosas se cayeron. Pero bueno, hablemos de cómics publicados en Europa y de Superman, con el superfranchute de base de los nazis. Ya para el año 39, el año de su debut,
Superman estaba siendo publicado en Europa. Por lo menos en francés, empezó a ser publicado en Bélgica, en la famosa revista Spirou. Mira. Donde, por ejemplo, se publicaron los pitufos. Sí, claro. Hola. Al poco tiempo, el 2 de marzo de 1940, empezaron a publicar las historietas de diario de Superman. Que ya tenía tira de periódico Superman, además del cómic. Las publicaban en una página de a 6 tiras. ¿Y cómo le pusieron al personaje? Marc Hercule Moderne. Marcos el Hércules moderno. Bueno, después nunca más nos volvemos a quejar de las traducciones en España. De Flu o de Flushman y Bicho Azul. Bueno, sí, no son ni hablar, pero sí. Otros cambios que hicieron los traductores belgas fue que a Clark Kent le pusieron Costa de apellido, a Lois le pusieron Jenny. Ok, y no sé. Ponerle que Jenny puede hacer también un nombre en francés, ok, también. Y no, pero al Daily Star le pusieron Evening News. Ok, eso ya es una estupidez. ¿Por qué le cambias el nombre de inglés a otro nombre en inglés? No me cierra. Pero poco después, Bélgica fue invadida por Alemania nazi y dejaron de publicar a Superman. Pero en el 40, 5 días después de que Marc el Hércules moderno fuera publicado en Bélgica, les recordamos que en España se publicó primero como Aldebarán Superman y no usaban la palabra superhombre. Ya Carlos Sanz, claro, lo hemos contado. Se empezó a publicar con las mismas tiras en francés, mismas tiras de diario, no el comic book, en una revista semanal que se llamaba, en formato tabloide, llamada Aventure. ¿Cómo le pusieron los franceses a Superman? Jordi. ¿Cómo es Jordi? Jordi con Y. Jordi era que... ¿Era Superman o era que? ¿Es el nombre de Superman en francés? Es el nombre de la historieta y del personaje. En Spirou a veces le decían, además de Marc, el Hércules moderno, le decían l'homme d'acier, el hombre de acero. Incluso dentro de los paneles le decían Superman. Lo de Marc era más un título. Pero Aventures era propiedad de un italiano antifascista que había huido de Mussolini y no quería publicar una historieta que se llamara algo parecido a los Übermensch de Nietzsche. Ahí va, acá está, ahí está. Y le pareció que Jordi sonaba mejor para el nombre de un tipo de otro planeta. Ponele. Me hace pensar en el alienígena extraterrestre de Titanes en el Ring, Yolanka. No sabía que existía eso, pero bueno. No, sí, es un alien de... No, te creo. Que incluso llegó a haber una promoción, una publicidad dentro del programa con una marca de yogur, ya que eran ambas con Y. Mira. En un momento el yogur no era algo tan común, ¿no? Claro, sí. Bueno, el origen de Jordi es presentado en esta revista francesa como una antigua leyenda nos cuenta que hubo una vez un hombre extraordinario con el don de superfuerza y que este hombre reaparecería cientos y cientos de siglos más adelante para convertirse en el defensor de los débiles y el administrador de justicia. Y aquí está. El hombre reaparece en una gran ciudad de Europa el año 2000 y se llama el Hombre de Acero. Es invulnerable al fuego. Me salteé. Cuando los nazis invaden Alemania, cuando los franceses invaden Alemania, cuando los alemanes invaden Francia. Cuando los alemanes invaden Francia, casi todos los personajes del cómic americano fueron prohibidos. A ver, no. Y este origen del nuevo Superman, del Hombre de Acero, le llaman l'homme d'acier también en Francia, escriben este origen y artistas y guionistas franceses hacen sus propias historias de Superman. Pero no tiene traje de Superman. Está de corbata roja y chaleco verde. Trabaja en un diario, tiene lentes, tiene una periodista novieta que rescata, pero que se llama Maris ahora. Bueno, en francés. Sí. Al poco tiempo aparece también en la revista Hurra, Blue Beetle, pero pintado de rojo y conocido como Le Fantôme d'Acier, el fantasma de acero. Bueno, pero después le ponen l'homme d'Acier, también el Fantôme d'Acier. Bueno, ya está. Media pila.
Y a este L'Homme d'Acier, que era Blue Beetle, primero tiene el mismo traje de Blue Beetle pero en rojo, le ponen los calzoncillos y la capa de Superman. Ya estaban todos en pedo, los franceses y todo. Cualquier cosa. Después aparece también en otra revista, edición Mondays, François l'Imbatable, François el Imbatible. Es un episodio de Superman que agarraron 3 tiras de periódico, redibujaron las viñetas dadas vuelta y aparece Surgón, pero le cambiaron el traje para que se parezca a un personaje de la Golden Age llamado Amazing Man. Cualquiera. Ya ni se gastan, es como no sé, no entiendo qué están haciendo. Pero bueno, seguían publicando historietas de Superman de alguna forma. Para noviembre de 1944, con París liberado, en el tabloide L'Astucier empieza a publicar historietas de Superman sin alterar o demasiado, publicando las páginas dominicales de la tira de diario que eran dibujadas por Wayne Boring, un artista clásico. Pero bueno, esa es la loca historia de Superman. Yo te pregunto, ¿qué otro superhéroe luchó contra los nazis en la historieta o luchó evadiendo estos controles? Y te hablo de El Justiciero o Le Justicier. Sí, no, ni idea. Es Batman. Hijo de puta. Es Batman. Dedíquense al manga francés, el roto. Batman, de hecho, al contrario que Superman, Batman no fue publicado en Francia antes de la invasión nazi. Batman debuta a fines de septiembre, principios de octubre en la revista Les Grandes Aventures, ahí va, era esta la que yo decía, como Batman, en el 40, como Le Justicier. Ya Alemania invadió. Adaptaron una historieta de Detective Comics 30, de un año antes, y apenas una de las primeras de Batman, porque Batman aparece en el 27, escrita por Gardner Fox y dibujada en parte, por lo menos, por Bob Kane. Pero no reimprimieron el cómic. Los redibujaron, agarraron los paneles y los redibujó un artista francés desconocido, cambian los tamaños, los reordenan, porque además el formato tabloide diario, entonces no era que podían simplemente copiar y pegar. Es en colores, pero el traje de Batman es rojo. Un par de números después, le sacan la capa, y le dejan la capa, pero le sacan la capucha de Batman, o sea, está cara lavada. Mira. Robin aparece con su traje bastante igual que en los cómics americanos, pero tampoco tiene un antifaz. Al igual que Jordi no usaba máscara, como para el Superman, pero estaba en traje particular. Aparecía así, y era Le Justicier, era Batman. Bueno, cuando termina la guerra, Batman empieza a aparecer en 2 revistas distintas. En septiembre del 46, en la revista Tarzán, empieza a aparecer Comic Batman, y un año después, en L'Astucier, al igual que Superman, aparece una tira de Batman. Pero también le cambian el nombre. Otra vez. Batman se llama Les Ailes Rouges, las alas rojas. Tiene un traje rosado, y la capa y la capucha y los guantes son rojos. De esta locura está llena a todos lados de la historia de la edición de cómics en el mundo. Es verdad. Bueno, la siguiente historia se llama Volumen 2. Porque, como hemos comentado muchas veces acá, pila de cómics empezaban como una revista, a los 20 números se convertían en otra, eran 2 por un número, era otra por 2 números, y después por 300 números era otra. ¿Por qué? Porque las editoriales, para pagar el envío de las revistas, tenían una cantidad de títulos limitados. Entonces, en vez de cancelar y sacar otra, usaban el registro de una y le cambiaban el nombre a la revista, más nada. Por ejemplo, Easy Comics en una revista llamada Moon Girl the Prince, que era una especie de mezcla de Wonder Woman y de Yatoris de Marte, ¿no? Pasó a ser un cómic más de superhéroes y pasó a llamarse Moon Girl. Después pasó a ser un cómic de crimen y se llamaba Moon Girl Fights Crime. Y después pasó a ser un cómic de romance llamado A Moon, A Girl Romance. Eventualmente se cambió el nombre a Weird Fantasy y no tuvo nada que ver con el personaje. Así que cuando Timely Comics, de Martin Goodman, la empresa que luego sería Marvel, fue a editar Captain America Comics, Captain America Comics aparece como el volumen 2 de la revista. Es la primera vez que se publica.
Esas cosas dan de la ¿Por época. qué? Porque Martin Goodman, el esposo de la prima de Stan Lee, simplemente agarró su revista Popular Digest, que era una copia de Reader Digest, y encajó Captain America ahí como el número 9 volumen 2. Ya está. ¿Por qué no? Había que ahorrar. Siguiente historia se llama Esta guerra seguro termina rápido. Cuando sale Captain America número 1, Captain America no es el primer héroe patriótico de los cómics, pero obviamente se convierte en el más importante, ¿no? Entre otras cosas porque antes de que Estados Unidos entre a la guerra, un año antes, Captain America aparece pegándole una piña a Hitler en la tapa del cómic. Sí. Algo importante. Importantísimo, sobre todo en esa época, porque además, o sea, por partida doble, por un lado, porque, a ver, es un mensaje importante, por otro, porque Estados Unidos técnicamente todavía no había entrado en la guerra. No, técnicamente no había entrado al punto. Entonces, era neutral todavía. Bueno, y además del hecho de que los creadores en su gran mayoría eran judíos. Sí. Los de Capitán América eran judíos, los Superman también, y en general el cómic estaba lleno de personas de la comunidad judía. El propio Goodman. Sí. Aunque a Goodman le importaba más la plata. Goodman dijo que este personaje va a rendir, le damos su propia serie en vez de debutar en una antología, como hacían muchos, la mayoría de los personajes. Y dice, necesito que esto salga rápido. ¿Por qué? Porque quería apurarse para vender. No, Goodman estaba preocupado de que Hitler muriera antes de publicar el cómic, porque la guerra era algo enquilombado y mira si se nos muere Hitler antes que salga el cómic. Qué optimista. O sea, date cuenta que, por más de ser de la colectividad, su preocupación era, no podemos vender un cómic de Captain America pegándole a Hitler si ya se murió Hitler, de verdad. Claro, es como diciendo, bueno, ya pasó, si se murió, ya pasó, ¿viste? Claro, no es fresco esto. El Captain America tendría a Hitler en la tapa varias veces siendo golpeado por Captain America o siendo amenazado. Bueno, protección. Porque como dijimos, cuando Captain America salió, Estados Unidos no estaba en guerra todavía con Alemania nazi. Y al igual que por estas tierras, había gente partidaria de los nazis. Solo antes, ahora por suerte no. Claro, tal cual. Eso ya no hay más nazis en Estados Unidos, no. No, y acá tampoco. Acá tampoco, no. Pero no solo había nazis, sino que había grupos no intervencionistas. Algunos eran nazis, otros no. Pero había, bueno, campamentos paramilitares de entrenamiento en varios lados de Estados Unidos. Tuvieron grandes actos multitudinarios en el Madison Square Garden, o en el Luna Park más cerca, ¿no? Y a esta gente le molestaba que los historietistas se burlaran del Führer. Les empezó a llegar cartas con amenazas, llamadas de teléfono. Hemos contado la anécdota de cuando supuestamente dos tipos vinieron a amenazar a Kirby y Kirby se remangó y bajó a cagarlos a piña, pero cuando bajó se habían ido. Sí, lo que le hemos contado varias veces, sí. Es buenísimo. El edificio de Timely estaba en la calle 42 en Manhattan y como vieron gente sospechosa, empezaron a tener patrullas policiales regulares en la vuelta. Dice Joe Simon que la telefonista lo llamó y le dijo, hay un señor en el teléfono que dice que es el alcalde de La Guardia. Fiorero de La Guardia, alcalde de Nueva York, y por el cual se llama uno de los aeropuertos. Exactamente. Dice que levantó el tubo y dijo, y escuchó una voz un poco aguda que le dijo, muchachos, están haciendo un gran trabajo. No me sale la voz aguda. Están haciendo un gran trabajo. La ciudad de Nueva York se va a encargar de que nadie les haga daño. Aparentemente, Fiorero de La Guardia era un ávido lector de cómics que se dedicaba muchas veces cuando había paro de diarieros a leer las historietas de los diarios para que los niños pudieran saber en qué andaban sus personajes por la radio. Qué buena onda. O no, porque medio carnero. Medio carnero, don Fiorello. Sí. Bueno, esta es la que dijimos que era más conocida capaz. El fantasma contra los nazis. Porque The Phantom, el personaje de Lee Falk, en los cómics peleaba contra los nazis, y esta no viene de la columna de Brian Cronin, viene de un montón de lados. No es comprobable realmente
porque viene de el propio Lee Falk, que era bastante fantasioso. Dice que se lo contaron cuando visitó Noruega después de la guerra. Por algún motivo, antes de la Segunda Guerra Mundial, el Phantom es unos años antes que Superman incluso, The Phantom se volvió inmensamente popular en toda Escandinavia. Es uno de los lugares del mundo donde es más popular. De hecho, donde se siguió publicando ininterrumpidamente, incluso cuando en Estados Unidos se publicaba muy poco o nada. Tipo, los lugares donde es popular The Phantom son Escandinavia y Oceanía. No puede así. Dice Folk que cuando visitó Noruega, un editor de ahí le dijo, lo abrazó y le dijo que, bueno, Folk trabajaba en la oficina de información de guerra de Estados Unidos mientras todavía escribía la tira. Por supuesto, al igual que habían prohibido cómics estadounidenses en otras partes ocupadas, los nazis prohibieron la publicación del Fantasma en Noruega. No solo eso, sino que aparentemente manipulaban la información que salía en los diarios para que la gente de Noruega pensara que Alemania estaba atacando a Estados Unidos, en Estados Unidos. Pero, según lo que cuenta Folk, que le contaron, igual seguían contrabandeando tiras del Fantasma por barco adentro de Noruega y circulándolas entre la gente. Y los noruegos dijeron, si siguen llegando tiras nuevas del Fantasma, no pueden estar tan mal las cosas en Estados Unidos. Otra cosa que dice que le cuenta una señora en Noruega, una señora que venía de Noruega en otro momento, le contó que su hermano era parte de la resistencia noruega a los nazis y que utilizaba una radio para transmitir mensajes clandestinos a la resistencia de otros países y eso, y utilizaba el nombre clave de Phantom. Probablemente Fantome, capaz que si en inglés era de Phantom, en Noruega lo conocen como Fantomen. No sabemos, porque esto lo contaba Lee Falk, busqué en varios sitios que refieren a entrevistas y otras cosas, no hay una prueba específica de alguien noruego diciendo esto. Mira. Pero no es descabellado. No es descabellado, no es una cosa, no es una idea muy loca. No, ninguna de las dos son ideas locas. Bueno, seguimos con el tío Sam, futurólogo. En noviembre de 1941, Quality Comics publica National Comics 18 con Uncle Sam. Quality Comics es la de los Freedom Fighters, con Uncle Sam, The Human Bomb, Condor, Phantom Lady, ¿no? Después sería Tierra X, entonces. Hoy día personaje de ese Tierra X todo. Gil Fox y escribe y Lou Fine dibuja una historieta en donde Pearl Harbor es bombardeado un año antes. A la mierda. En la historieta es Alemania la que bombardea Pearl Harbor, no Japón, y es un truco para que, perdón, no es un año, es un mes antes. Bueno, chat. Un mes antes. Tenía información, no sé. Bueno, Alemania bombardea Pearl Harbor para que la flota del Pacífico se vaya a atacar, para que toda la flota vaya a defenderla, etcétera, cuando en realidad su objetivo principal es Maine, en la costa este. Mira. Obviamente, Uncle Sam en Maine, junto con su sidekick Buddy, no Bucky, Buddy, y el fantasma de John Paul Jones, no el de Led Zeppelin, sino un oficial naval de la Revolución estadounidense, les ayuda a la población de Maine resistir a los alemanes. Igual estamos de acuerdo que atacar Pearl Harbor no es algo descabellado, porque era donde estaba la flota del Pacífico de Estados Unidos, en un lugar importante. Pero bueno, que salga un mes antes es un poquito... es un montón, o sea, es un montón que salga un mes antes. Es justo le apegaste re. Sí. Es tremendo. Es fuerte. Bueno, y vamos a terminar con una que es, esta sí es comprobable. Como muchos creadores de cómics de la Golden Age, Bert Christman es un nombre muy poco conocido, lo cual es lamentable no solo por sus contribuciones a los cómics, sino por el trabajo que hizo en la vida real. Uno de sus trabajos más importantes fue una tira llamada Scorchy Smith, una tira de diarios sindicada, o sea, distribuida entre todos los diarios de Estados Unidos, o muchos, que tenía un piloto estadounidense que tenía aventuras ya a partir de 1936.
no la creó él, no, pero sí la tomó él en el 36 y empezó a dibujarla por un buen tiempo. Le gustaban, eran dos cosas que le gustaban, dibujar y le gustaban los aviones. Empezó a escribirla también y en el 37, del otro lado del océano, empezaba a armarse lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Todos querían cómics de guerra, a pesar de que Estados Unidos no estuviera en la guerra todavía. Con 22 añitos, además de dibujar el cómic, Bert Christman empezó a tomar lecciones de vuelo. Pronto obtuvo su licencia de pilotaje. Siguió dibujando cómics. Trabajó en historietas en Action Comics, no de Superman, sino de otros personajes como Whistler Will Saunders, Gunner Bill y British Frog Fortune. Y además es el co-creador de Sandman, Wesley Dodds, el de la pistola de gas. Mira. Pero lo interesante son estos tres personajes que nombré recién: Whistler Will Saunders, Gunner Bill y British Frog Fortune, porque eran tres personajes conocidos como The Three Aces. Originalmente eran mercenarios, pero después terminaron siendo los personajes yendo a pelear contra los japoneses en China, como muchos voluntarios estadounidenses. Mientras tanto, Christman no le alcanzaba con ser piloto civil. Se enroló en la Fuerza Aérea, no en la Fuerza Aérea, sino en la aviación naval de Estados Unidos. Se convirtió en piloto de bombardero y artillero, y mientras entrenaba y volaba para la Armada, seguía dibujando cómics. Y mirá, al lado, grosso. En el año 38 dejó de dibujar Scorchy Smith y otros cómics, recibió su nombramiento como oficial, y en 1939 lo asignaron a un escuadrón de bombarderos en el Carrier, en el portaaviones USS Ranger. Hicieron una vuelta y no sé qué, y en 1941, con Estados Unidos todavía no en la guerra, antes de que entrara la guerra, varios pilotos fueron reclutados para unirse al American Volunteer Group de la Fuerza Aérea China. Mira. Unirse a un grupo de 100 pilotos que ayudarían a que China peleara la guerra contra los japoneses, ganar $600 por mes, que me suena que es un platal. Es un mineral en esa época. Y con un bono de $500 por cada avión japonés que destruya. Christman y sus amigos se unieron a este grupo, que luego sería conocido como los Flying Tigers. Bastante conocido, que llevaban una campera con una inscripción toda en chino atrás, diciendo que eran un piloto aliado para que los ayudaran los ciudadanos chinos si caían. Bajo el comando de un oficial llamado Claire Chennault, volaban en aviones Curtiss P-40 Warhawk. Estos con la boca de tiburón pintada en la nariz. Ah, buenísimo. El escuadrón de Bert se llamaba Panda Bear, y él, además de volar, empezó a dibujar las clásicas ilustraciones de nariz para sus compañeros. Viste que les pintaban minas, o les pintaban bombas matando japoneses, y ese tipo de cosas. Siguió peleando por un buen tiempo, no tenemos un registro real de sus hazañas en batalla, y en 1942 el avión fue derribado por los japoneses, y a pesar de que salió en paracaídas, lo bajaron a tiros, mientras defendían los ataques contra los ataques japoneses en la ruta de Burma, hoy Myanmar. Era coronel de la Fuerza Aérea China, gracias a este voluntariado, y fue enterrado con honores militares completos. Sabíamos de muchos historietistas trabajaron en oficinas, ¿okay? Como Stan Lee, escribiendo film de entrenamiento. Joe Simon fue guardia costera, otros fueron a pelear. Jack Kirby fue a pelear a Europa. Justo el otro día leía un artículo donde hablaba, un artículo que es una reproducción de una entrevista a varios, estaba a Spiderman, y en un momento Spiderman decía algo así como, bueno, que nunca le enganchó Kirby, no sé, como que nunca le gustó Kirby. Y el que traduce, que no sé, no me acuerdo bien, o no lo terminé de leer el artículo, pero decía el comentario de la nota propia era, bueno, qué curioso que a Spider-Man no le caiga bien Kirby, un tipo que justamente peleó contra los nazis y mató nazis. Sí.
Hemos dicho que hay un documental que se llama Kirby at War, que es sobre el servicio militar de Jack Kirby, que está interesante. Bueno, esas son las historias que teníamos para esta entrega temática de la Segunda Guerra Mundial de Leyendas del Cómic. Por supuesto, las fuentes son la columna de Brian Cronin, Comic Book Urban Legends Revealed en cbr.com, pero también otros artículos como uno de Chris Gavaler del sitio The Patron Saint of Superheroes, que es How Do You Say Superman in French, y de comicbookhistorians.com, un artículo de Phantom del E-File Version Part 1, que a su vez viene de una entrevista de Bob Madison en una revista o libro que se llama Master Magicians and Phantoms, An Interview with the Folk, y también un artículo de Didi Deg en dailycartoonist.com que dice Cartoonist Bert Christmas did not survive the war. Esas fueron las fuentes. Como dije, principalmente estoy sacando esto de la columna de Brian Cronin, pero la estoy suplementando de otros lados para encontrar información más completa. Yo iba a decir, mi favorita es esta, la del tipo que se convirtió en piloto de guerra y fue de voluntario a China a pelear. Sí, está buenísimo. No me cabe duda. Me gusta mucho la del Phantom, si es que es verdad. Sí, la de Phantom tenemos la duda. Las otras son las otras son curiosidades de, está los franceses, estas curiosidades de cómo se tradujeron los cómics en esas épocas. Lo hicieron para evadir a la censura nazi. Exactamente, sí. Es muy interesante también la de la refutación del semanario de la CSS. Sí. Del cómic de Superman. ¿Quieren un antisemita de verdad? Es eso, no lo que acusan muchas veces hoy día. Es verdad, sí. Hoy día. Bueno, vamos a terminar el programa de hoy. Creo que no tenemos noticias. Con un poquito de música, con una banda de heavy metal. Yo no la conocía y ese tampoco. Bueno, hay muchas bandas de metal dando vueltas. Yo no conozco tantas, pero... Claro que sí. Es White Wizard con doble Z. Una banda de Los Ángeles. Que sí activa supuestamente, pero no son como muy conocidos. Y que dicen que sus influencias son cosas clásicas como Judas Priest, Dio, Iron Maiden, ¿no? Uh-huh. Y tiene varios temas que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial y con otras cosas. También tiene algún tema que parece ser influenciado en cómics. Tiene uno que se llama Starman's Son, Nico Starman. Oh, mira. La letra no parece ser mucho sobre los personajes de DC, pero ya el nombre es interesante. Sí. Y literalmente tienen un disco y un tema llamado Flying Tigers, que tiene un Warhammer P40 con el... Si vos ves la tapa del disco Flying Tigers, son como el Iron Maiden de la salada. Porque el logo es así, logo de banda metalera de ese estilo, y tienen una calavera con cuernos y gafas de piloto piloteando un Warhawk en el medio de tiros, y no es Eddie, es Freddy este. ¿Estás viendo la tapa? La estoy viendo, sí. Son el Iron Maiden de la B. Sí, eso es... Sí, todas sus tapas tienen el mismo esqueleto demonio son unos hijos. Pero bueno, es interesante. Y este disco tiene ese tema, tiene un tema que se llama Fall of Atlantis, War of the Worlds, parecen ser terribles ñoños también, ¿no? Sí, supongo que sí, por los títulos de los temas. Sí. Entonces vamos a escuchar a White Wizard. No te vas a poner White Wizard. Sí, no. De ñoño. Yo tuve que fijarme que no fueran nazis o algo, porque White Wizard suena al Ku Klux Klan. Ese es Grand Wizard, que resulta el título. Ya sé, pero me asusté. White, además. Sí, es verdad. Me asusté un poquito. Bueno, entonces vamos a escuchar a los White Wizard haciendo Flying Tigers y al final de este programa número 625. Show them my height. Erase the
más rápidos que una bala, más poderosos que una locomotora, perdidos en el éter. ¿Te gusta Lovecraft? ¿Te gusta el mundo disco de Terry Pratchett? ¿Te gusta la cultura de humor y de terror? Ya sabes, películas, series, juegos, libros. Entonces, todavía no lo sabes, pero ¿te gusta El horror cósmico, un programa no euclidiano con R.R. López? Puedes escucharlo en iVoox, iTunes y en historiasquenocontaríaamimadre.com. Llegamos al final del programa 625 y bueno, sí, tenemos una noticia, entonces vamos con un 3, 2, 1... de noticias. Contanos ese, ¿qué noticias tenemos? Bueno, viene Lars de las estrellas, porque resulta que Lars of the Stars. Pues resulta que después de 5 años de terminar la serie, sale un spin-off barra secuela de Steven Universe, de la mano específicamente de su creadora, de Rebecca Sugar. Creo que es creador. No, me la puedo estar mezclando con... Te estás mezclando con Andy Stevenson. Mira. Y Andy Stevenson, no, Rebecca Sugar creo Andy que Stevenson que sí que usa. No, es sí. Sí, yo creo que es... pero bueno, eso es un... Para quien... Usa ella y ella, Rebecca Sugar. Bueno, entonces... Entonces, Lars of the Stars sigue a Lars, personaje secundario de Steven Universe, que en la serie muere y es revivido y revive en esta especie de estado de ser rosa, así de medio gema. Para los que no ven Steven Universe, es una serie animada de un pibe que tiene como poderes. Es medio alien. Medio alien, está ahí. Se junta con unos aliens que son las gemas de cristal. Ahí está, las Crystal Gems, gracias. Las gemas de cristal. Y bueno, es una serie muy wholesome de capítulos cortitos que después se va armando toda una trama. Una mitología amplia y que está bastante interesante, bueno. Y bueno, y uno de estos personajes es Lars que termina en la serie como capitán de una nave con con un pequeño grupito de gemas así de rechazadas y con una capa muy Capitán Harlock. Estoy viendo, sí, está vestido de Capitán Harlock. Sí, está igual. Y bueno, aparentemente la serie va a seguir a Lars tomando aventuras por el espacio, cruzándose con lo que queda del otrora imperio de las gemas. El logo, sí, la influencia Captain Harlock es obvia, porque el logo es Lars of the Stars con una letra bastante Star Wars, pero la O de Off es una calavera. Sí. Y la A de Stars es un pentáculo. O sea, Rebecca Sugar es tremenda otaku, seguro. O sea, no, seguro no. No hay duda. Uno ve Steven Universe y está lleno de referencias. Así que bueno, la serie va a salir por Cartoon Network y por como estamos con los quilombos estos de no se sabe qué pasa con el streaming de Warner, va a salir por Amazon Prime. Por Amazon Prime, miros. Bueno, sí, pasaron el primer episodio, o por lo menos adelanto, en el Festival de Animación de Annecy, donde también pasaron el primer episodio de World of Wakanda, esta miniserie animada. Eyes of Wakanda, perdón. World of Wakanda era otra. El cómic. Eyes of Wakanda, donde agentes secretos de Wakanda persiguen ladrones de vibranium en el pasado. Sí, y tiene que ver con la historia de Wakanda, no sé detalles. Pinta bien. Sí, pinta bien, sí. Próximamente en su parlante de Radio Celta. Exactamente, por supuesto. Está en agosto. Sí, acá no va. Así que sale acá, sí, acá no va, tenemos Superman, Fantastic Four, Ironheart, un montón de cosas. Y bueno, y también esto, para el que le gusta Steven Universe y quiera ver este spin-off, imagino que también debe ser interesante si no viste Steven Universe. Sí, no sé, no tengo idea cuánto se entenderá. Habrá que ver cuando salga. Veremos cuándo. Tengo de vuelta la misma pregunta que te hice la semana pasada. ¿Qué tenemos la semana que viene? Y de nuevo, misterioso. No la sección, sino que todavía no sabemos. Pero bueno, ya se enterarán cuando se haga el programa. Algo de cómics. Algo de cómics seguro, sí. Cómics van a tener que ver seguro con el programa. Bueno, como siempre, muchas gracias por estar. Un gustazo como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento, Estudio Robota. Transmisiones para un mundo extraño.